Buenos días, mi nombre es Yolanda Peña y a lo largo de estos minutos analizaremos el fenómeno de las tumbas excavadas en la roca. Se conocen como tumbas excavadas en la roca aquellas estructuras funerarias que se horadan, que se rescavan en el sustrato geológico natural. Pueden ser de dos grandes tipos. Por un lado tendríamos las tumbas excavadas en sustratos rocosos verticales, como la famosísima del Tesoro de Petra, entre otras muchas. Y por otro lado encontraríamos tumbas de fosa, con esta forma más o menos ovalada, aunque también veremos antropomorfas, que se excavan en sustratos geológicos rocosos horizontales. Es a estas últimas a las que nos referimos cuando analizamos o cuando hablamos de tumbas excavadas en la roca en el contexto medieval hispano. Son tremendamente abundantes a lo largo de toda la península ibérica, aparecen prácticamente en todos aquellos sitios donde hay un sustrato rocoso idóneo. Se excavan mayoritariamente en granito, pero también en otro tipo de materiales como calizas o areniscas, y hay dos tipologías básicas, como ya apuntábamos, las llamadas de bañera, con esta forma más o menos oval o rectangular con los ángulos curvos, o las llamadas antropomorfas, también llamadas olerdolanas, porque fue en el yacimiento de Olérdola el primer lugar donde se documentaron, en las que vemos esta forma aproximadamente antropomorfa, en la que es muy característica la presencia de la cabecera, de este encaje para incluir la cabeza del difunto. Estas tumbas tienen un tremendo problema de datación. Este es uno de los grandes hándicaps a los que nos enfrentamos a la hora de realizar su estudio y de imbricarlas en el territorio y en el estudio del poblamiento rural en el que se integran, ya que en la mayor parte de los casos, en prácticamente muy pocos ejemplos contamos con ajuares, y también se han perdido la mayor parte de los restos óseos, bien por la reutilización de estas estructuras en fases posteriores o bien por cuestiones de conservación. En la mayor parte de los casos las estructuras aparecen ya vaciadas, sin sus cubiertas características de piedra, y es muy difícil realizar una aproximación cronológica a estas tumbas. Se comenzaron a estudiar ya en la década de los 60 del siglo XX por parte de Alberto del Castillo, que las vinculó exclusivamente al periodo de repoblación, fechándolas entre los siglos VIII y X, y vinculándolas siempre con ámbitos eclesiásticos, vinculándolas siempre con la creación de aldeas rurales. En la actualidad estas interpretaciones se han visto superadas, mejoradas, renovadas, y sabemos que tienen una horquilla cronológica mucho más amplia, que aunque es verdad que se concentran mayoritariamente en época alto medieval, podemos encontrar este tipo de estructuras funerarias desde el siglo V hasta el siglo XV, y que en muchos casos, una buena cantidad de casos, no se vinculan necesariamente con ámbitos eclesiásticos, sino con asentamientos rurales, sin esa presencia, digamos, de esas élites eclesiásticas. La principal característica de estas necrópolis es su tremenda diversidad de modelos, de casuísticas, y por lo tanto requieren de un estudio individualizado que las conecte además con su territorio próximo. Aquí tenéis algunas de ellas, esta de San Martín de Montalbán en Toledo, en el que apenas son dos tumbas aisladas, lo que evidentemente nos está hablando de un tipo de ocupación del territorio diferente que en el caso de la Bastida, en La Rioja, en la que encontramos más de 10 tumbas situadas, alineadas, con una organización, con una jerarquización del espacio, aunque en este caso no vinculadas a un ámbito eclesiástico, o en el caso de San Miquel de Olérdola, al que hacíamos ya referencia, en el que hay una iglesia ya del siglo IX articulando, generando en su entorno esta necrópolis. Este mismo modelo lo encontramos en el caso de la necrópolis y de la iglesia de Cuyacabras. Aquí tenéis la impronta rural de este espectacular yacimiento burgalés. Os recomiendo su visita, está en un paraje en el río Arlanza, además mágico, y que además ha sido muy bien publicada. Aquí tenéis la referencia bibliográfica por si queréis profundizar en su estudio. Incluso este tipo de necrópolis excavadas en la roca, alineadas, ordenadas, las encontramos también para cronologías y para contextos culturales completamente diferentes, aunque adaptadas a las realidades funerarias y religiosas, como sucede en el caso de las maqbaras, de las necrópolis islámicas de los entornos de Jaén, que nos están hablando de asentamientos rurales, en este caso ya de carácter andalusí.
Por mi parte eso es todo en esta mini píldora, espero que os haya resultado de ayuda y os remitimos como siempre a los materiales que tenéis disponibles en el curso virtual. Que vaya muy bien.